Las 8 en punto. La tasa de empleo en diciembre se mantuvo en 60%, un par de décimas por encima de lo registrado un año atrás. El Instituto Nacional de Estadística estima que hay 1.775.000 personas ocupadas, unos 15.000 más que en un año atrás. La tasa de actividad, que mide la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo, bajó levemente en diciembre, por lo que la tasa de desempleo cayó al 7%. El INE estima que hay 133.000 personas desocupadas, 8.000 menos que en diciembre de 2024, cuando la tasa era de 7,4%. La informalidad se ubicó en el 21,9% de los ocupados, 7 décimas por encima de lo observado un año atrás. Analizando el desempleo por edad, el desempleo entre las personas de 25 a 29 años se ubicó en 9,4%, un punto menos que un año atrás. Cerrado el año 2025, el empleo alcanzó su mayor nivel desde finales del 2014 y comienzos del 2015, cuando la economía venía de un ciclo de fuerte crecimiento. Siguen los jóvenes siendo los más afectados, los más complicados para poder conseguir trabajo. La justicia declaró inimputable al hombre de 81 años que golpeó y apuñaló a su expareja el domingo en la localidad del Colorado, en Canelones. La mujer de 54 años continúa internada y no ha podido declarar debido a su estado de salud. Según la información judicial, tras el ataque, el hombre se retiró en su vehículo, protagonizó un siniestro de tránsito en la ruta 48 y luego intentó quitarse la vida, provocándose heridas en el cuello. Fue internado y recibió el alta médica el día martes. La Fiscalía dispuso una pericia psiquiátrica realizada por el Instituto Técnico Forense. El informe concluyó que el hombre presenta un síndrome delirante que le impidió comprender el carácter de sus actos al momento de los hechos, por lo que fue considerado inimputable. Ante este dictamen, la Fiscalía solicitó como medida cautelar su internación en un centro de salud mental por un plazo de 180 días con el objetivo de garantizar su atención y prevenir nuevos episodios. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, confirmó que Uruguay participará de una reunión de jefes militares de 34 países que se realizará el 11 de febrero en Washington por invitación del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Kane. Lasso señaló que la delegación concurrirá exclusivamente a escuchar los planteos que se realicen en el encuentro. Remarcó que existe una orden expresa para no adherir a ningún tipo de declaración ni a expresiones conjuntas. En principio es una invitación que se hace a los jefes de Estado Mayor de los países occidentales. En realidad nosotros las directivas que dimos aceptando la invitación es que se concurre a modo de informar, que no sepamos qué está pasando y qué está pensando una de las potencias más grandes que tiene el planeta, y sobre todo con los últimos sucesos que de alguna manera han movido el tablero geopolítico. Por lo tanto, se va exclusivamente, esa es la orden que se dio desde el Ministerio, a escuchar y a transmitirnos qué es lo que se va a decir allí, pero hay orden expresa desde el mando civil de no adherir a ningún tipo de declaración, mucho menos a ningún tipo de expresiones que se puedan tomar en conjunto. Y bueno, con esas directivas es que va a viajar en los próximos días el jefe del Estado. Continúa la búsqueda de los 3 jóvenes que se fugaron del INISA el fin de semana en Montevideo. El presidente del instituto, Jaime Saavedra, calificó como bochornoso el episodio, informó que se iniciaron investigaciones administrativas y que en paralelo se desarrolla una investigación policial. La fuga se produjo el día sábado de noche en un centro ubicado en Boulevard Artigas y Cufré. 3 jóvenes, 2 de 18 años y 1 de 17, escaparon tras provocar daños en rejas y generar desorden. Los 3 continúan prófugos, según informó el Ministerio del Interior. Saavedra señaló que el directorio actuó de forma inmediata y se hizo presente en el centro. El INISA, el domingo mismo, todo el directorio estuvo reunido en el centro de cuestión con todos los involucrados. Se tomaron las decisiones que como INISA teníamos que tomar, se iniciaron las investigaciones que se tenían que iniciar, y después hay otra dimensión policial donde se están haciendo las cosas que se tienen que hacer y hay que esperar un poco para conversar, para consolidar la información. Pero en la medida que la información se vaya consolidando, obviamente que vamos a hablar de todo lo que pasó. Lo único que puedo decir sí en este momento es lo que me provoca a mí como presidente del INISA y creo que es lo que provoca a todo el directorio. Tenemos un enojo enorme, yo estoy muy embroncado, muy fastidiado y la verdad que son esos momentos que
te llenan de frustración y de rebeldía, porque no nos pueden pasar esas cosas. Veníamos muy bien, muy bien, no habíamos tenido ninguna fuga el año pasado, y yo creo que por algunos errores propios y por algunos errores también asociados a las instituciones con las que nosotros trabajamos para resolver el tema de la seguridad, se produjo este evento que es un bochorno. Murió la adolescente de 15 años que permanecía internada en el CTI tras el incendio ocurrido la semana pasada en un centro de Inau en Tacuarembó. La joven estaba hospitalizada por inhalación de humo. La información fue confirmada por el INAU, que indicó que desde el momento del hecho se desplegaron acciones de acompañamiento a la familia y a los adolescentes vinculados a este centro. En un comunicado, el organismo señaló que continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades a partir de acciones institucionales e interinstitucionales. El incendio se registró el martes 20 de enero en el Centro de Acogimiento Familiar Idea Vilariño de la ciudad de Tacuarembó. Tras el incendio, el resto de los adolescentes que residían en ese centro fueron realojados debido al estado en el que quedaron las instalaciones. Legisladores de la oposición definen hoy la citación a la comisión permanente del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y de autoridades del INAU. La oposición apunta a obtener explicaciones por muertes de menores bajo custodia del Estado y otras situaciones vinculadas al organismo. Antes de la comparecencia del ministro del Interior ante la comisión permanente, los legisladores opositores se reunirán para cerrar los términos de la convocatoria. Recordemos que estarán recibiendo hoy al ministro Carlos Negro. La citación será por urgencia y el objetivo político es avanzar luego hacia una interpelación formal prevista para marzo. En paralelo, en INAU continúan con investigaciones administrativas por distintos episodios recientes que involucran a menores bajo su órbita, incluidos fallecimientos ocurridos en las últimas semanas. El organismo indicó que este tipo de investigaciones se activan de forma automática ante hechos graves o anómalos. Según datos consignados por el semanario Brecha, desde 2020 a la fecha murieron 347 jóvenes vinculados al INAU. De ese total, 63 fallecimientos se registraron en el último año, una cifra similar a la del 2024, los periodos con mayor cantidad de muertes. Por lo general, o por lo menos en las últimas investigaciones de este último tiempo, que involucra, ya estamos en el medio de 2 administraciones diferentes, estas investigaciones administrativas terminan con, así literal, poniéndole un sello y una tapa, sin conclusiones o desvinculando cualquier responsabilidad. La verdad que me gustaría escuchar más declaraciones como las de Saavedra, como las de Jaime Saavedra, que habla de no nos puede pasar, por lo menos declaraciones de ese tipo. Pero también cuando escucho una interpelación, tuvimos una interpelación hace muy poco a la administración anterior y se invirtieron, los que están de un lado y del otro se conocen todos. Y en el Parlamento se escucharon todos. No cambió nada desde que estábamos invertidos. Y lo que es ahora oposición era oficialismo y contestó preguntas y las dieron por satisfactorias. Y ahora reclaman que esta nueva administración se pare ahí y diga lo que ya escucharon hace un año atrás. Pero ahora sí habrá responsabilidades, o nuevamente se van a dar como satisfactorias por parte del oficialismo las explicaciones que den las nuevas autoridades del INAU con lo que está sucediendo allí. La verdad es un brete del que no logramos salir. Aplaudo que haya responsabilidad, pero que llegue hasta ahí. Las responsabilidades deberían sí ser firmes y plantarse, por ejemplo, ante un organismo internacional, a exigir que una investigación administrativa por la muerte de un niño, una niña o un adolescente tenga consecuencias penales, civiles o de lo que sea, pero que no, ante lo que suceda, se ponga una tapa y se diga, bueno, ¿qué va a hacer? Iba a pasar igual si estaba en el INAU o fuera, porque esa es otra de las conclusiones que sacan. Y que en este tiempo se invirtieron y las cosas siguen igual. No vamos a escuchar nada distinto de lo que ya escucharon. Lo único que va a cambiar es que ahora los que estaban de un lado del mostrador ahora van a estar en otro. Pero lo que van a hacer es seguir justificando la situación en la que viven los menores en nuestro país bajo el amparo del Estado. Y es lo que planteó la institución de derechos humanos sobre el tema. Años denunciando y planteando, y no hay consecuencias ni se ha avanzado en las distintas investigaciones. Seguimos con otros temas. El Parlamento sesionó este martes para recordar a las víctimas del Holocausto a 81 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. La instancia estuvo marcada por referencias al conflicto en Medio Oriente y por menciones a la polémica generada en torno al espectáculo de la murga Doña Bastarda.
Se desarrolló esta sesión con la presencia del expresidente Julio María Sanguinetti, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, estuvo el jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel, Igal Ekdesman. El Poder Ejecutivo autorizó la subasta pública de 3 padrones ubicados en Punta Ballena, en Maldonado, que fueron decomisados por la justicia en una causa por lavado de activos vinculada al narcotráfico. Estos inmuebles pertenecieron al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia y pasaron a manos del Estado tras una sentencia firme. Esta resolución se adoptó en el marco de las competencias de la Junta Nacional de Drogas, que administra estos bienes incautados en causas por tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Los defensores de la familia de Gustavo Basso denunciaron ante la justicia el hackeo de la cuenta de correo electrónico del fundador de Conexión Ganadera y un intento de extorsión millonario. Según informó Subrayado, este episodio comenzó luego de que en octubre se diera de baja la línea telefónica de Basso. Días después, esa línea fue adjudicada a otra persona y utilizada para cambiar la contraseña del correo electrónico que tenía como método de recuperación el envío de códigos al celular. A partir de ese acceso se enviaron mensajes y correos electrónicos con pedidos de dinero a terceros vinculados a la empresa. En uno de ellos exigieron $400.000 en criptomonedas bajo amenaza de difundir documentación interna de Conexión Ganadera. Días más tarde se reiteró la advertencia con una nueva exigencia, esta vez por $75.000. La defensa de la familia informó que puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía y que se realizó una denuncia por delitos informáticos ante Interpol. También solicitó ante la información sobre la adjudicación de la línea telefónica, pedido para el que se otorgó una prórroga en el plazo de respuesta. Este 28 de enero, y hace un raconto de todo lo sucedido, el diario del País, hace un año de que finalmente estuviéramos todos bajo, si bien ya venía de una serie de eventos, desencadena finalmente el 28 de enero, en estos días de enero donde Basso se dirigía a sus ahorristas y les decía la situación compleja y prácticamente poca de la plata que de esos 320 millones que se estiman, se recuperarían unos 40 millones. Son las cifras que se manejan a un año de toda esta situación. De todo este hecho que tiene tantos damnificados, ¿verdad? Uh-huh. Se cuentan de a miles. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio recibió una nueva denuncia contra el director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín. Según informa La Diaria, los hechos relatados se remontan más de 10 años atrás, durante el gobierno del expresidente José Mujica. La nueva denuncia se suma a la realizada en diciembre de 2025 por el entonces director ejecutivo de AGESIC, Daniel Mordecki, quien acusó a Pastorín por prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética. En ese escrito, Mordecki sostuvo que Pastorín oficiaba como nexo político entre AGESIC y Presidencia y que en ese rol incurrió en prácticas políticas reñidas con los principios del Frente Amplio. Pastorín ocupó el cargo de director general de Presidencia entre 2010 y 2020 y volvió a asumir esa función en marzo de 2025. Se trata del jerarca de mayor rango en el organismo después del presidente, el secretario y el prosecretario de la Presidencia. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio retoma sus reuniones el martes 3 de febrero, luego del receso del verano, y comenzarán a analizar los asuntos pendientes, entre ellos estas denuncias presentadas contra Pastorín. Ceibal advirtió por fallas en la batería de un modelo laptop que en determinadas condiciones puede sobrecalentarse y generar riesgo de quemaduras. La advertencia alcanza a equipos ACRAB 2025 distribuidos en el marco del Plan Ceibal. Según informó el organismo, se detectaron fallas que ante un uso prolongado o altas temperaturas pueden provocar recalentamiento de la batería, daños permanentes en el equipo e incluso lesiones. Entre los indicios a los que se recomienda prestar atención se mencionan batería hinchada en la base de la laptop, temperatura más alta de lo habitual y menor duración de la batería. Ante la detección de algunos de estos problemas, la recomendación es dejar de usar el equipo, apagarlo, desenchufarlo, guardarlo en un lugar fresco, seco y ventilado y no intentar abrirlo ni repararlo por cuenta propia. Ceibal indicó que los equipos deben ser llevados a los centros de reparación oficiales o enviados por correo, en ambos casos sin costo. Los centros habilitados están en una lista en la web de ANEP. Los equipos técnicos ya están trabajando en el asunto, informa Ceibal, y aclaran además que no se identificaron inconvenientes en otros modelos de laptops o tablets de este plan.
Una mujer de 69 años murió en un incendio registrado en su vivienda en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones. Los vecinos intentaron rescatarla, rompieron la puerta de la casa, pero no lograron ingresar por la densidad del humo. Los vecinos denunciaron una demora en la llegada de bomberos y señalaron que al lugar arribó inicialmente solo una camioneta. Indicaron además que la ciudad no cuenta actualmente con un camión de bomberos operativo y que la dotación llegó desde otra zona. La justicia condenó a los 3 adolescentes detenidos tras una pelea registrada días atrás en la playa Bikini, en el balneario Manantiales, departamento de Maldonado. Fueron condenados mediante un proceso abreviado como autores responsables de un delito de riña con resultado de lesiones. La Fiscalía de Rocha aguarda el resultado de las pericias en la causa por abuso sexual denunciado en La Pedrera, que serán determinantes para definir los próximos pasos del proceso. En paralelo continúa la búsqueda del joven de 20 años, señalado por los otros 2 jóvenes que ya habían sido detenidos como principal sospechoso. Los otros 2 jóvenes menores de edad, ¿no? El caso permanece en etapa de investigación y bajo reserva. Las pericias forenses y psicológicas ya fueron realizadas a las adolescentes y su análisis es clave para el avance judicial. En relación a los adolescentes involucrados, las medidas cautelares siguen vigentes en la órbita de la justicia de familia, incluida la restricción de acercamiento respecto a las denunciantes. Desde Fiscalía indicaron que las actuaciones continúan y que no se brindarán más detalles mientras se procesan los informes técnicos y se intenta ubicar al principal acusado. Son 2 menores que están con estas medidas y 3 las adolescentes que denuncian este abuso, que fueron encontradas por un vecino, un argentino, que las vio muy afectadas y fue el que directamente se presentó e hizo la denuncia. La Intendencia de Maldonado informó que continúan los trabajos de detección de árboles en situación de riesgo en la estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar. El predio permanece cerrado al público. Según el comunicado difundido, las tareas se realizan junto a la Dirección de Gestión Ambiental y bajo la supervisión de ingenieros forestales y técnicos especializados. En paralelo siguen en curso las investigaciones dispuestas para determinar las causas de la caída del árbol ocurrida el 14 de enero y que provocó la muerte de una mujer. La comuna indicó que la reserva seguirá cerrada hasta que finalicen los trabajos y que la reapertura será comunicada oportunamente. Señaló además que esta política de revisión integral del arbolado se extenderá a parques y espacios públicos de todo el departamento. La Intendencia anunció que aplicará este mismo procedimiento en Open Park una vez que se retire la carpa instalada en la zona del placer. El objetivo es revisar árbol por árbol y acondicionar el espacio para garantizar la seguridad de las personas que concurran a los espectáculos previstos para el mes de febrero.